2012, iniciaremos agora a sessão paralela 3, chamando ao palco o mediador Simone Di Gennaro, da Universidade Cassino, da Itália, e os palestrantes Jakob Schoenborg, da International Sports and Culture Association, Dinamarca, Ana Moser, do Instituto Esporte e Educação Brasil, Alexandre Machado, do Ministério da Saúde do Brasil, e Daniela Conti, da Unione Italiana Sport per Tutti, Itália. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en la sección número 3. El título es Promociones para Deportes para Todos. Mi papel hoy día es muy simple. Yo soy un maestro de ceremonias. Voy a presentar a nuestros ponentes y luego voy a reunir vuestras preguntas y espero tener una sección bastante interactiva y fructífera. Antes de pasar la palabra a los ponentes, me gustaría presentar la pauta de nuestra sección. Como ustedes saben, hoy día el deporte de hoy día es conocido como un derecho para todos, pero el reconocimiento apenas un primer paso, y luego con el reconocimiento tenemos pasos concretos y nuestros ponentes van a presentar proyectos concretos que intentan promover actividades deportivas para un grupo de personas en desventajas. También nosotros vamos a tener propuestas interesantes e ideas, y yo espero que ustedes estén listos para recibir este input y tengan preguntas interesantes. Creo que es básicamente todo lo que tenía a decirles. Ahora podemos comenzar con Jakob Haber, y yo creo que todos lo conocen, es secretario general de la ISCARD y uno de los cerebros de algunos de los proyectos más interesantes que la ISCARD está desarrollando actualmente. Me gustaría entonces que los ponentes den 3 palabras clave que den un resumen de lo que ellos van a presentar. Me pidieron que diese 3 palabras para presentar el contenido de mi presentación, y la palabra llave es presente. Presente es algo que usted le da a una persona, un regalo, un obsequio. Esta palabra clave es importante para este proyecto, puesto que usted está dándole una oportunidad a otros, pero no para aprender, pero para aprender. Usted necesita recibir y entender con ello. Este sería el obsequio. Uno de los reflectores que son utilizados en la bicicleta y esta luz es la herramienta de aprendizaje. Yo lo voy a colocar aquí. La verdad es una linterna, ¿no?, que se coloca y ustedes ven que es de forma que se lo reflejan de forma positiva. Voy a contarles que es un proyecto que la ISCA presentó, se llama el proyecto MOVE, y prácticamente ese proyecto intenta entregar el deporte a grupos en desventaja social. Yo tenía una experiencia interesante cuando vine a Brasil el martes. El miércoles salí a correr en el Parque Ibirapuera y fue muy bueno ver muchas personas físicamente activas, caminando, corriendo, andando en bicicleta. Pero yo estaba corriendo con algunos colegas y discutíamos si São Paulo como un todo tiene más o menos 80 millones de habitantes. No pienso que todas van a caber
En el parque de Ibirapuera, yo creo entonces que en el parque estaban muy bien, eran flacos, tenían ropa adecuada, pero no representan la población de São Paulo. Creo que en el deporte nosotros tenemos un desequilibrio social. Entonces, las personas que tienen mejores condiciones sociales tienen más oportunidades que las que no están tan bien socialmente, y vamos a hablar sobre ello. Apenas para aclarar desde el inicio, la palabra mood está utilizando en varios contextos, principalmente para ISCA. Y ustedes ven aquí que nosotros tenemos algunos usos para esta palabra en nuestros congresos. MOVE 2009, 10 y 11 y 12. También es una campaña que estamos haciendo ahorita en Europa para la llamada Ahora nosotros nos movemos, y allí es la semana también de moverse. Este es el mayor proyecto que nosotros estamos haciendo en Europa. Está enfocado en la salud y nosotros deseamos aumentar la capacidad de nuestra organización. Transmitir el deporte para grupos en desventaja social. Es muy importante decir que no es solamente para nuestros aliados, esto también es un obsequio. Y recuerde entonces de reflexionar y utilizar el regalo que les estoy dando, el obsequio. ¿Por qué el proyecto MOVE? Nosotros somos bastante sortudos en relación a la información acerca de actividades físicas. En Europa, usted puede ver acá en el mapa que en la medida en que es más oscura, menos activa es la población de este país, y hay una tendencia que más al sur de Europa, las personas hacen menos actividad física. Con ello, existe una laguna entre países más activos y menos activos, pero no solamente una laguna entre países, sino también es una laguna con divisiones sociales. ¿Y cuáles serían las divisiones sociales? Pueden ser aspectos socioeconómicos, si usted tiene empleo o no. También puede ser el tamaño de su salario, qué tipo de educación usted recibió. Pueden ser aspectos socioculturales como cultura, religión, el género, y también pueden ser aspectos sociogeográficos, dependiendo de en qué barrio o ciudad usted vive. Estas serían algunas de las palabras claves de este proyecto que me gustaría resaltar. Nosotros estamos enfocados en grupos con desventajas sociales, y con este proyecto deseamos poder decir algo bastante consolidado con base en evidencias para promover actividades sociales. También tenemos la ambición de crear no solamente la capacidad, pero también entregar algo que las organizaciones pueden aprender en el futuro, y financiado por la Unión Europea. Y nosotros tenemos una gran variedad de aliados. Esos serían los aliados asociados, los principales. Y usted va a notar que nosotros tenemos bastantes investigaciones, tenemos 4 universidades que forman parte del grupo, y también tenemos 5 organizaciones que lidian con actividades físicas. Tenemos la Asociación Europea para Ejercicio, la Confederación de Deportes para Europa. Usted ya vio o escuchó hablar sobre Self Support. La federación cuya organización trabaja con empresas que trabajan parques a la comunidad, y es con ese tipo de proyectos que nosotros tenemos también alguna actividad no gubernamentales que también están formando parte de estas actividades a nivel nacional. Tenemos también otro grupo mayor de colaboradores que son protagonistas, que se benefician con estos proyectos también. No voy a pasar toda esta lista.
¿Qué es lo que hemos hecho en estos proyectos? Nosotros reunimos una extensiva lista de cómo una persona puede promover actividad física para grupos en desventajas sociales. Nosotros reunimos buenas prácticas y cuáles son los buenos ejemplos de tomar personas que tienen como estatus social más bajo y hacerse físicamente activas, reuniendo así algunos ejemplos. Como pueden ver, nosotros nos sentimos muy felices con haber reunido todo este número de buenos ejemplos y buenas prácticas, 154 hasta el momento, y nosotros pensamos que esto es una buena evidencia y una buena prueba de que todo aquello que está siendo hecho para actividades y deportes para grupos con desventajas sociales. Estas serían algunas descripciones de los proyectos de buenas prácticas que estamos buscando. Ahora estamos en una nueva fase del proyecto. Primero aprender de buenos ejemplos, donde estamos intentando reunir cuáles son los secretos, claves aprendidos y cómo aplicarlos en el mundo real. Estamos entonces reuniendo esto en proyectos pilotos con 16 proyectos donde vamos a lograr algo de financiamiento y después vamos a transmitir estos conocimientos para que ellas puedan aplicarlos en actividades para grupos en desventajas sociales. Este trabajo está iniciando en este momento. Tiene más o menos, demorará un año entre intentar aprender las instrucciones y las investigaciones, pero también las buenas prácticas que ya ocurrieron. Con lo tanto, se están intentando ver en el espejo y aprender sobre sus propias prácticas y ver al mundo para notar qué más se ha hecho y quién ha tenido éxito. Me gustaría transmitir algunos insights y conclusiones ya claves que cuando descubrimos la forma como organizaciones están abordando sus proyectos de deporte, podemos ver claramente si usted da la oportunidad de movimiento físico y actividad física, las personas van a venir y les gusta participar, pero en esta oportunidad no significa que todos van a venir. Existe un gran divisor social, existe una gran posibilidad de que aquellos que más necesitan no vengan a la actividad. Si usted simplemente da oportunidad, entonces es necesario hacer algo más para traer a las personas que más necesitan para que ellas se conviertan en físicamente activas. También aprendemos con muchos buenos ejemplos y buenas prácticas. Eso lo vamos a ver en el manual de las buenas prácticas. Esperamos que ustedes lo aprendan de ello. Aprendimos algo muy importante, que el deporte no es solamente el deporte de las personas que trabajan con deportes y actividades físicas, vienen de varios sectores. Con ello es una actividad y una asociación esportiva no puede monopolizar una actividad física. Necesitamos entender que las organizaciones que tienen pacientes están saliendo de los hospitales, tenemos escuelas, inclusive médicos, empresas de seguro que están organizando actividades físicas, y necesitamos buscar formas de trabajar con ellos y beneficiar colectivamente el trabajo para ser beneficiado. La idea por detrás del proyecto MOVE es aprender y tener la colaboración en diferentes sectores. Entonces queremos tener la certeza que el gobierno va a participar, en instituciones de educación u otras instituciones también participen, y todo el sector de la salud, hospitales, los profesionales liberales deberían estar involucrados en ofrecer servicios de actividad física. Es eso que nosotros estamos haciendo básicamente. El objetivo de este proyecto es tomar informaciones de organizaciones como las suyas
reunir esto, tomar las mejores prácticas y devolver esta información a usted para que usted aprenda. También es una señal bastante positiva que ustedes hayan venido y que porque quieren aprender y así beneficiar de los demás. Y yo espero que con el proyecto MOVE podamos auxiliaros en este aprendizaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacob. Ahora puedes comenzar entonces ya con sus preguntas y luego nosotros vamos a ver estas preguntas. Luego de las presentaciones vamos a la segundo ponente, Anna Moser. Ella tiene una biografía bastante extensa. Yo intenté aprendérmelo todo, pero ella es presidente del Instituto de Educación y es jugadora de fútbol de varios clubes brasileños. Como ustedes saben, yo soy italiano y el fútbol es casi una religión y el vóley también. Y entonces nosotros ganamos mucho de Italia. En Italia usted tiene su madre, tiene 10 y arriba de todo tiene el fútbol. Disculpen entonces. Entonces el Instituto de Educación Física para Niños es un proyecto para niños en comunidades desfavorecidas. El micrófono es suyo, por favor. Si usted pudiese decir 3 palabras claves que hablen sobre su ponencia. Buenas tardes. Las 3 palabras o expresiones para definir mi presentación serían, en principio, visión global, acción local. La segunda sería metodología. Y la tercera, una alianza o una unión de los diversos sectores, una unión intersectorial. Hoy yo voy a hablar un poco sobre el Instituto de Educación y nuestra situación. También voy a hablar sobre la actuación de la ciudadanía en esta perspectiva de la mesa. ¿Cuál es el compromiso de quién y por qué hacer deporte? El Instituto de Deporte y Educación tiene 11 años, fue creado como gran parte de las instituciones que nacen de una inquietud, de una visión, de una idea, y esa idea tenía que ver mucho más con una forma de enseñarle el deporte a los niños, una metodología de ensino y aprendizaje. Y cuando esa idea entró en una comunidad de baja renta, amplió más allá de la cancha. Y si agregamos otras áreas de actuación de interés, como cultura, salud, protagonismo, acción comunitaria, nosotros partimos de la visión de que el deporte es un derecho de todos garantizado en la Constitución, y también partimos del público, de las escuelas públicas, niños y jóvenes prioritariamente, y aquellos que son alumnos de las escuelas públicas, y allí entonces tendríamos un buen público en términos de tamaño. Si comenzamos ahora, estaríamos hablando de unos 10, 15 a 20 años para colocarlos a todos bien atendidos en Brasil. Esta sería nuestra perspectiva. También traemos el inicio, y no es ninguna novedad, de las dimensiones del deporte. Lo que quería llamar la atención acá es que cada dimensión tiene sus objetivos. El objetivo de rendimiento del deporte, de rendimiento es el desempeño. Obviamente debe de haber otros objetivos, pero lo principal es el desempeño. El principal objetivo del deporte de participación es divertimiento, y el principal objetivo del deporte educacional es educación.
Sus estrategias son diferentes y, consecuentemente, esto sería un aspecto que tenemos que llevar en consideración y, a partir de ello, el Instituto de Deporte y de Educación asume como su principal eje el deporte educacional. Me gustaría traerles acá apenas para que tengamos una visión del todo. Es mi visión de lo que nosotros tenemos en Brasil en relación a manifestaciones y dimensiones deportivas y sus responsables. Tenemos una formación de pirámide que puede ser controversial, pues podría tener otra forma geométrica de representación. Tal vez yo quería que ustedes llevasen en consideración de que apenas es una forma geométrica y trae simbólicamente algunas cuestiones. La primera es que la base de la pirámide es donde está toda la población, y en la medida en la que sube a la pirámide, selecciona, porque las manifestaciones deportivas van haciéndose más complejas. Entonces, en la base de la pirámide, el deporte educacional y el deporte de participación, dependiendo de la edad, y por constitución, deberían tener derecho garantizado a la práctica. Quienes cuidan esto son clubes, asociaciones, escuelas, universidades, programas públicos y privados, el poder público muy presente, las ONGs presentes, instituciones como la CESCI. Estos serían los responsables por esta manifestación. Un segundo plano, las composiciones regionales y competencias escolares estatales. Tenemos algunos de esos ejemplos en Brasil. En São Paulo tenemos Juegos de la Ciudad, Juegos Abiertos regionales. Tenemos algunas ligas del deporte formal, del sistema federativo. En fin, con certeza cada uno de ustedes en Brasil tiene algo de estas sesiones organizadas. Y los que cuiden entonces son confederaciones y de deporte amateur. Y entonces las competiciones nacionales y estaduales, entonces responsabilidad del gobierno nacional. Y finalmente, en un deporte de alto rendimiento, que son las confederaciones, que son las mayores responsables. Y solamente quiero colocar ahí el deporte de base, y quiero conversar sobre eso. O sea, en realidad, en nuestra visión hay varias de esas manifestaciones, o todas esas manifestaciones en algunos lugares de Brasil, pero lo que no tenemos es todas las manifestaciones en todos los lugares, justamente cubriendo y atendiendo a toda la población que podría participar en cada una de ellas, ¿no? Y una de las discusiones que eso nos podría llevar, y que no quiero entrar mucho en profundidad hoy, es la ubicación del deporte de base, la iniciación de atletas, y que en esta visión se ubica más para arriba de la pirámide y no abajo, donde muchas veces, no sé, y a veces aquí está en 15 arriba y no abajo, donde normalmente está ubicada. Entonces, muchas veces en el colegio tenemos los equipos de los colegios y nada más de actividad para todos en la escuela. Entonces, como la iniciación de los atletas está aquí, aquí estaría una iniciación motora, de iniciación de atletas, que se diferencia de la motora porque especifica o especializa la iniciación de atletas de una modalidad. Entonces, lo que es hecho aquí arriba no puede ser hecho acá abajo, sino y ahí matamos el sistema desde el inicio. Entonces, justamente para colocar eso como contexto en nuestra discusión, les presento un rápido qué es lo que hace el IEF. Entonces tenemos algunas dimensiones de actuación. La primera es atención directa. Empezamos con atención directa y vamos formando profesores, atención directa con escuelas, espacios comunitarios, etcétera. Después pasamos a formar profesores de otras, no solamente de los profesores, sino profesores de otras ciudades, ¿no? Empezamos en 2004 a formar aquí en San Sebastián.
Y en 2004, Itatiba, Río de Janeiro, y empezamos a hacer formaciones entonces también de otros profesores. Entonces con todo eso, entonces siempre en una relación directa con los gobiernos y siempre una relación de influencia de políticas públicas con buenas prácticas, con articulación, sensibilización. Trabajamos en redes y desarrollamos tecnologías y material para que el sector lo use como referencia. Nuestra misión es contribuir para la formación no crítica y participación a través de la educación física y del deporte, favoreciendo el desarrollo de comunidades de baja renta. Entonces el foco en la formación de la ciudadanía, foco en la educación física y el desarrollo de personas y comunidades. Y ahí en 2010 entonces hicimos una planificación estratégica pensando en ganancia de escala juntamente con McKinsey y Shoca, y desarrollamos esa visión que es liderar la universalización de la educación del deporte en Brasil. Pero normalmente las personas no divulgan, la institución no divulga su visión, pero entonces mucho más que colocarse como capaces de ello, es como una luz que nos guía a qué tipo de proyecto, qué tipo de esfuerzo, qué tipo de visión nosotros desarrollamos en el instituto. No que nosotros vamos a conseguir un día, vamos a llegar al Brasil entero, pero por lo menos por lo menos empezamos a pensar en estrategias que sean posibles de implantarse en el país entero. Y trabajamos con proyectos, a través de proyectos. Nosotros tenemos aquí una serie de proyectos que cómo se financia el instituto. Buena parte de ellos, o la mitad de ellos, a través de la ley del incentivo al deporte, y otros directamente con empresas privadas. Y tenemos un convenio grande con Petrobras. Entonces, son proyectos de atención que trabajan en la sensibilización de las políticas y calificación de profesores, gestores y otras varias iniciativas de desarrollo de materiales. 16.000 atendimentos. Hacemos semanalmente más o menos unos 16.000 atenciones, la mitad de ellos con profesores contratados directamente por nosotros y la otra mitad en una atención hecha por profesores de nuestros personas con las cuales tenemos sociedad, eventos como es la Caravana del Deporte, que es el mayor número. También atendemos un cierto número de personas y formamos casi 20.000 profesores en 19 estados, 129 municipios. Y nosotros creemos que ese impacto sea mucho más grande que eso, que son números conservadores, porque son movimientos que quedan, que se extienden más allá de nuestra participación directa. Y nuestra estrategia es movilización, sobre todo la red pública de educación, donde están los alumnos, donde están los profesores, donde se precisa desarrollar y calificar y crear mecanismos y rutinas de coordinación y formación continua dentro de las propias redes municipales. La participación política, no solamente de los gestores políticos, sino también de los profesores. No solo política, no está hablando de política partidaria, sino de participación política y de garantizar derechos y participación para la mejora de la vida de todos y alianzas con el poder público. Algunos de esos proyectos, el que hacemos con Petrobras, en el que desarrollamos alianzas, los estados, estamos en Amazonas, Bahía y Río de Janeiro, de Pernambuco y Río Grande del Sur, en el que calificamos, en el caso de universidad, ONG, es lo que tenemos de aliados. Junto con ese parcero local, nosotros formamos profesores de 108 municipalidades de toda esa región. Entonces creamos polos de educación, polos de deporte educacional. La Caravana del Deporte es una acción mucho más puntual, pero estamos hace 7 años en la calle. Ella estuvo en 16 estados, más de 70 ciudades.
A través de UNICEF también desarrollamos una relación bien amplia por las plataformas de centros urbanos, por la plataforma del sello del CMA, de lo que solamente en el Nordeste tenemos llegamos a más de 1000 municipios. Y proyectos Ciudades de la Copa del Mundial, que estamos articulando los actores locales, que son todas las ciudades que son sede en Brasilia, Río de Janeiro, Porto Alegre, y ya vamos a empezar otras 3 ciudades en el año que viene, y después tenemos que buscar fondos para las ciudades del Nordeste, porque conforme a la ley del proyecto de incentivo federal. Entonces, ¿para quién impacta? Esto impacta en niños y adolescentes, en profesores, por su función social y por su condición de trabajo calificada, el servicio público que es prestado en los municipios. Impacta a otras instituciones locales, en nuestro caso en la estrategia de la red multiplicadores. Tenemos varios frentes, varias partes involucradas o interesadas que son afectadas positivamente en las estrategias que desarrollamos de diseminación del deporte educativo, algunas publicaciones, y trabajo en redes. Entonces es muy importante que hemos desarrollado una visión global de qué es adecuado para cada región de Brasil, cada característica de municipio chico, mediano, municipios con área urbana, con área rural, con profesores formados en educación física, profesores no formados en educación física, jóvenes monitores, profesores de clase, gestores de la educación, gestores administrativos, de planificación. Hemos conversado con todos ellos y siempre buscando desarrollar y aplicar estrategias y metodologías para que el deporte sea posible donde estén los niños. La acción tiene que ser local. Nosotros no vamos a llegar a todo Brasil, si no llegamos a todo Brasil, colocamos la mano en la masa en todas las ciudades de Brasil. Es una visión política de transformación, cómo se transforma un país, cómo se transforma Brasil, cómo transforma con una metodología y tratar de llegar a todos los lugares. El instituto lo hace en toda la medida de su posibilidad y una de las principales redes, 2 redes principales que nosotros nos relacionamos son justamente esa cuestión de la ciudadanía y GEMS, la red de deportes por el cambio social, que son socias y aliados en este evento. Y nosotros tenemos una estrategia también muy definida. Descuenten tiempo. Son todos atletas, son casi 50. Promovemos prácticas ejemplares, divulgamos, defendemos y movilizamos. Esa es nuestra misión. Y queremos un deporte, una cultura deportiva y un deporte que sea accesible a todos. Nosotros organizamos esos en metas, entonces estamos desafiando a gobiernos, movilizando a la sociedad y todos los sectores de la sociedad en función de esas metas. Tener deportes en todas las escuelas, para todos los alumnos de todo Brasil. Tratar de duplicar la práctica del deporte a toda la población y tratar de juntar toda la fuerza de todos los movimientos en este momento pre-grandes eventos para que consigamos establecer las bases para que después de estos grandes eventos tengamos cada vez más el deporte mejor desarrollado en Brasil. Esta base del Sistema Nacional de Deportes que nos puede colocar aquel diseño, el dibujo de la pirámide garantizado en leyes, en presupuesto, y que efectivamente haya un camino para que dure gestión después de gestión y que no dependa de programas o acciones
de uno o de otro gobierno. Los atletas trabajan con la movilización de la sociedad, articulación política y con sondeos, estudios, una serie de campañas y acciones están siendo organizadas y ya están en marcha. La campaña nacional va a salir creo que al inicio del año. Ya estuvimos en todas las capitales captando compromiso con las metas de más 90% de los candidatos de las alcaldías de esas 12 capitales, y vamos a retomar el trabajo el año que viene ya con las gestiones ya de estos nuevos premios de deporte, encuentros de formadores de opinión, portales, articulación política, trabajar por el legado del deporte y un programa Ciudad del Deporte que irá a monitorar la ciudad sede y las ciudades que quieran adherir a esta propuesta, colocando indicadores, metas de realización para las gestiones. Y vamos a hacer un seguimiento y darle publicidad en la divulgación para todo lo que se ha hecho. Y una serie de sondeos de deporte en el colegio, que ya ha sido hecho, actividad física que está siendo discutido con algunos otros aliados, sistemas deportivos del mundo. Y cómo está la situación de las instalaciones de la ciudad de conocimiento, una base de datos, conocimiento, para legitimar más y más el debate de esta causa. Son las acciones que acabo de mencionar y la producción de estudios, y con eso entonces esperamos tener una construcción efectiva de un legado que no termina en los grandes eventos, sino que trasciende, inclusive porque sabemos que no se construye un país deportivo o educado en poco tiempo. Y nosotros estamos muy lejos de eso. Brasil todavía tiene mucho a hacer. Ya mejoramos bastante, pero todavía tenemos un largo camino por delante. Vamos a conseguir eso con estrategia, con metodología, con visión global, con acción local y con la unión de las varias instituciones que hacen deporte, educación, que atienden a la gente, y volver a colocar el foco y la prioridad para el deporte como estrategia y desarrollo humano. Como resultado, esperamos la adhesión de las 12 ciudades, la aplicación, desarrollo de un modelo que sea replicable, el aumento de la capacidad de la actividad física de la gente, aumentar el deporte en las escuelas, la involucración de los municipios, y estar siempre monitorando y trayendo hacer un seguimiento de lo que está siendo hecho. Yo creo que ya tendríamos que haber dicho esto hace tiempo. Estamos a menos de 4 años de las Olimpiadas y 2 del Mundial, y el tiempo se nos escapa. Entonces, efectivamente, la sociedad se está moviendo. Creo que tenemos una gran ansiedad que los gobiernos tomen esa cuestión como una prioridad y como el camino. No tenemos mucha ansiedad, para ser gentil, ¿no?, con la gente del gobierno, con la gente del gobierno que está aquí presente, ¿no? Y esperamos, de hecho, que las cosas salgan. O sea, nosotros tenemos como sociedad civil organizada, nosotros desarrollamos mucha tecnología, mucha gente haciendo mucha cosa buena por todo el país, y eso tiene que ser tener un lugar, y ese es el Sistema Nacional de Deportes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias por el error. Yo estoy seguro que también debe ser una buena jugadora de fútbol. Sí.
Antes de pasarle a nuestro próximo conferencista, yo quiero invitar nuevamente, por favor, que nos manden las preguntas y comentarios, ¿no? Usen el formulario que ustedes tienen con ustedes y mándenos el feedback de ustedes y sus contribuciones. Entonces ahora vamos a estar listos para el tercer conferencista, que es Alexandre Machado Rosa, perdón mi pronunciación, si no lo pronuncié bien, y este es un consultante para la Organización de la Salud Panamericana y representa también el Ministerio de Salud, y lo que tenemos que subrayar es que él también es autor y organizador del libro Deporte y Sociedad, algo especial para la ciudadanía. Creo que es el tema que es relevante para nuestra sesión. Entonces con usted la palabra. ¿Cómo convencer a los sedentarios que ser físicamente activos también más salud? El Ministerio de la Salud tiene en los últimos años, principalmente de los años 90 al 2000, del siglo XX al XXI, Brasil pasó por un proceso acelerado de transformaciones. Es lo que nosotros llamamos de tres transiciones fundamentales. La epidemiológica, Brasil sale de una tradición de enfermedades infectocontagiosas, es un país tropical, y sale de esta transición, fiebre amarilla, el dengue todavía persiste, todavía tiene la malaria, en fin, tiene una serie de enfermedades infectocontagiosas que ordenaron y fueron responsables por la organización del sistema de salud en Brasil. Vivimos entonces una transición epidemiológica, que estas enfermedades infectocontagiosas dejen de ser las enfermedades fundamentales del país y pasamos a convivir entonces con las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, las enfermedades del corazón, del aparato locomotor, en fin, nosotros comenzamos a convivir con esas enfermedades que ya tuvieron otros nombres en otros momentos, pero que se traducen esencialmente como enfermedades crónicas no transmisibles, no DCNT. También pasamos a vivir el cambio del siglo, la transición demográfica acelerada. La población brasileña vive en proceso hoy día de envejecimiento que va a tener un impacto dentro de unos 30 o 20 años, va a impactar fuertemente en la composición etaria de Brasil, una población que vivió, que tiene una característica joven y que tuvo una característica de tener muchos jóvenes durante varias décadas. Ella se detuvo en las pirámides etarias del país, la línea de edad menor de 14 años, corresponde al 24% de la población brasileña. Los ancianos por encima del 64 años son 11% de la población y gran parte de la población brasileña todavía se concentra en lo que llamamos económicamente activa. Es decir, que va entre los 15 hasta los 59 años. 64% de la población se concentra en ese grupo de edad, pero la transición demográfica nos muestra lo siguiente: los dependientes menores de 14 años han disminuido drásticamente hoy día. El promedio de hijos de las familias o de las mujeres en Brasil no llega a 2 hijos por persona. Menos de 2 es un estándar de Europa Central, 1,9 más o menos hijos por mujeres. Es decir, nosotros tenemos un cuadro de detenimiento de la población menor de 14 años, una población dependiente, y usted comienza a invertir esta pirámide, la población comienza a envejecer. Este es el proceso en el cual nosotros entramos y que tiende a aumentar en los próximos 20 o 30 años, impactando la vida del país con la presencia masiva de preciosas envejeciendo. Es una transición demográfica. Entonces también tenemos un proceso de urbanización acelerada del país. Hoy 80% de los 5.565 municipios brasileños tienen características de ciudades urbanas, es decir, con todos los males que esto representa.
La mayoría de las ciudades brasileñas hoy día son urbanas. Y el corre-corre, los automóviles, el tipo de alimentos que las personas entonces pasan a hacer uso en Brasil es el alimento industrializado, es decir, la transición nutricional o la transición alimentaria. Tenemos 3 transiciones entonces en el país que van a impactar en el modo de vivir de las personas. ¿Qué significa ello? Significa esencialmente que el aumento de las enfermedades crónicas, uno de los grandes problemas, es la obesidad, que ha sido apuntada como el gran problema de Brasil y que quizás del occidente especialmente. La obesidad es una característica de las poblaciones, el aumento de peso, el sobrepeso y la obesidad, que es un gran problema de salud pública. La pregunta sería entonces, el gran desafío es aumentar los niveles de actividad física en la población y en medios comunitarios. Existen varias evidencias científicas de que la actividad física o el aumento metabólico causa beneficios a mediano y largo plazo del funcionamiento del cuerpo humano, beneficios de protección contra algunos tipos de cáncer, beneficios cardiovasculares, beneficios mentales. En fin, existen fuentes evidentes científicas que actividades físicas regulares promueven salud en las personas. Eso es una evidencia. Con el aumento de peso de las personas, la idea es aproximarse de esa o transformar a estas personas para que ellas tengan un modo de vida más activo. En la mañana, el profesor Gemini hablaba sobre la etimología de las palabras que se alteran a lo largo del tiempo. Y la palabra sedentarismo en estos días, estamos hablando de una polémica en el Ministerio de la Salud, porque estaban siendo revistas algunas portones y algunos documentos técnicos del ministerio. Se necesitaba la palabra sedentarismo, no podía ser más usada, y sí la palabra inactividad física, que debería se quería cambiar la falta de actividad física. Esto obviamente trajo una gran discusión. En principio, la palabra sedentarismo tiene varias interpretaciones, tiene más que una interpretación, y el esfuerzo civilizatorio de la humanidad fue justamente para hacerse sedentario. Los pueblos eran nómadas, los grupos humanos eran nómadas, y con el desarrollo de las técnicas agrícolas, con el desarrollo de técnicas de cultivo, se hicieron sedentarios, se fueron localizando en determinado punto, fijándose en determinado local y dando origen a las ciudades. Entonces la lucha de la humanidad siempre fue por el sedentarismo, para transformarse en sedentario. Inclusive en Australia, por ejemplo, el gran proceso de ocupación de Australia fue uno de los esfuerzos fue para impedir que los aborígenes continuasen con aquella cultura nómada de continuar trasladándose, y pasan a ser sedentarios. Entonces el esfuerzo civilizatorio de la humanidad fue justamente para que nosotros nos transformásemos en sedentarios, y hoy día la palabra sedentario es una palabra negativa. Entonces, ser sedentario es todo aquello que no debe ser hoy día, que no se debe ser hoy día. Pero ¿cómo tratar este dilema en una sociedad que nosotros vivimos de la modernidad, vive un proceso de reconocimiento del individuo? Es una conquista de la Revolución Francesa, de la Revolución Liberal, es una conquista de la modernidad, el reconocimiento del individuo. Entonces, ¿cómo es que podemos decirle al individuo qué es lo que él debe hacer con su cuerpo?
¿Por qué yo debo decirle a él qué es lo que él debe hacer con su cuerpo? Si yo reconozco al individuo y los modos de vivir de las personas, ellas tienen teóricamente el libre arbitrio de hacer sus escogencias. Y si yo quiero ser sedentario, ¿por qué está equivocado o errado serlo? La palabra sedentario entonces nos remite a varias interpretaciones antropológicas, sociológicas, culturales. En la historia de la humanidad, desde el punto de vista de la salud pública, sería una irresponsabilidad del Ministerio de la Salud, por ejemplo, o de cualquier otro Ministerio de la Salud, en cualquier otro lugar, cerrar los ojos o hacer vista gruesa a un problema inminente que es el avance de las enfermedades crónicas, especialmente en la obesidad, con un factor de riesgo para el desarrollo y aparecimiento de nuevas enfermedades. Frente a este cuadro es necesario decirle a la población que es necesario ser activo. Pero la mayoría de las personas escuchan ello en la televisión, las campañas de comunicación. Aquí en São Paulo tuvimos una experiencia del Agita São Paulo. Ella estaba anclada en la comunicación, pero las personas saben muy bien de eso, ya saben y escuchan en algún momento esta idea de que ser activa promueve salud. Pero entonces, ¿por qué las personas no forman parte de esta forma, no se comprometen con esta forma de vivir, este desafío? Las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen el mayor problema de magnitud hoy en el mundo. La OMS tiene datos reunidos de otros países que colocan que este es el gran dilema de la humanidad desde el punto de vista de salud pública y, por lo tanto, una de las grandes posibilidades de control del avance de las enfermedades es aumentar los niveles de actividad física en las poblaciones, principalmente las de Brasil. Pero ¿cómo hacer ello? Este compromiso de revertir este cuadro de las enfermedades crónicas es un compromiso ¿de qué? Evidentemente del poder público, en principio. Pero ¿cómo puede usted hacer con que las personas se comprometan en los programas? Tenemos algunos datos, por ejemplo, de inactividad física que fue estudiado, recogido por la Digitel. Factores de riesgo en Brasil. Digitel es una línea telefónica que es del Ministerio de la Salud el Ministerio de la Salud llamando a las personas, y en esos estudios telefónicos se dieron cuenta que la población y los niveles de actividad física de las poblaciones y en lo que ellos se dedican, ese 18% es muy bajo. Si usted piensa que la obesidad y el sobrepeso hoy día se acometen más del 50% de la población brasileña, 15% de la misma es obesa. Está por encima del índice de la masa corporal, que del 40%. Ya entró en un nivel de obesidad. Más del 50% de la población, incluyendo los niños en las escuelas hoy día, tiene sobrepeso. Es una situación que hoy la salud pública y la OMS lo apunta como una pandemia. Ese sería el gran factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades del aparato locomotor, de enfermedades cardiovasculares y enfermedades de cánceres, isquemias. Es el gran factor de riesgo. El Ministerio de la Salud, frente a este cuadro, produjo este documento, que es el Plan de Acciones Estratégicas para el enfrentamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles en Brasil, que van hasta el 2022. La meta entonces es reducir y aumentar los niveles de actividad física de la población, construyendo espacios donde la población tenga acceso a las prácticas corporales de actividad física, así como una educación alimentaria, modos de vivir saludables. Una de las estrategias del plan es justamente el de involucrar a la sociedad. La interdisciplinariedad es la gran estrategia, y el hecho de que el Ministerio de la Salud se encuentre hoy en este Congreso forma parte de esa estrategia de sensibilización y de envolvimiento de la sociedad para el cumplimiento de estas metas, y para que la población sea educada y la población tenga acceso a espacios donde ella pueda
desarrollar hábitos o cambios de hábitos, modos de vivir más saludables. Entonces, estos datos nos obligan a tener mucho trabajo en adelante, porque comprometer a la población en el transformar de la vida, vea una ciudad como São Paulo, una ciudad que tiene casi 12 millones de habitantes, esa mancha metropolitana de la ciudad de São Paulo. Es algo absurdo. Quien viaja en avión y viene para São Paulo, usted pasa más tiempo dentro del tránsito que haciendo el traslado de 3.000 kilómetros o 2.000 kilómetros. Es una ciudad estresante, una ciudad complicada. Uma cidade complicada. Não é estressante? Não. Yo soy de aquí, de São Paulo, de la ciudad de São Paulo, y nos acostumbramos con la ciudad. Nosotros los que somos de aquí, sin embargo, es una ciudad que ya, si uno piensa que más del 80% de las ciudades brasileñas hoy día son urbanas, y São Paulo es una megalópolis, esos hábitos que nosotros vemos aquí, lo vemos en otras ciudades de Brasil. Quien viaja por Brasil se nota como, por ejemplo, la ciudad de Río de Janeiro, que es una ciudad maravillosa, pasó a ser una ciudad caótica. Y otras ciudades del noreste, las ciudades del interior del estado de São Paulo, como Campinas, que es una ciudad grande, la región metropolitana de Campinas tiene 5 millones de habitantes, una región también estresante. Nosotros debemos entonces pensar como estrategia fundamental es la construcción de espacios saludables o de espacios donde las comunidades puedan efectivamente encontrarse para promover salud. El gran desafío, de hecho, de las palabras clave que fueron solicitadas, yo utilizaré estas tres expresiones, para mí son fundamentales hoy día, que es la promoción de la salud, entender lo que es esta idea de promoción de la salud, de espacios saludables. El CESCI, por ejemplo, es una institución que está dentro de esta idea de espacio saludable, y actividad física o prácticas corporales, como prefiriésemos usar en el Ministerio de la Salud. Es una expresión más amplia para tratar de la actividad física como un espectro de la cultura. Entonces, el programa que nosotros, el Ministerio de la Salud, lanzó, que es la de la Academia de la Salud, fue lanzado en el 2011 por el Ministerio de la Salud, atendiendo justamente el Plan de Acciones y Estrategias de Control y Combate a las Enfermedades Crónicas de Brasil. Entonces, el programa Academia de la Salud es resultante de algunas experiencias positivas que fueron identificadas en Brasil. Entonces, la Academia de la Ciudad en Pernambuco comenzó en Recife, se expandió por el estado de Pernambuco. Tenemos un servicio de orientación, el ejercicio de Victoria en Espíritu Santo, y también tenemos un programa en Curitiba, Activa. También fue una referencia que fue utilizada. También tenemos el programa de Academia de la ciudad de Aracaju, y otra en Río de Janeiro, que es el programa de la Gimnasia Carioca de la Salud. Gimnasio Carioca de la Salud son evidencias bases de lo que nosotros hablamos de programas bases poblacionales que dieron bases para la constitución del programa Gimnasio de la Salud. Él fue lanzado en el 2011 y se diferencia porque es un espacio, una unidad de salud, como son los puestos de salud, los hospitales. El gimnasio de la salud también es un espacio considerado como equipo de salud y tiene registro nacional de salud. Y este espacio, lo que nosotros esperamos es que sea de articulación en la comunidad para la promoción de la salud y modos de vivir saludable. Actividad física entren como un componente importantísimo para estimular a la población en las prácticas corporales y las actividades físicas. Estos serían unas de las acciones que el Ministerio y que constan en el Plan de Acción Estratégica, la Academia de Salud, el Programa de Salud en las Escuelas, que es el PSE,
Y aquí las bases orientadas por el OMS, programas de ese modelo de gimnasio de la salud que tiene una base comunitaria para que usted revierta cuadros epidemiológicos de avances de enfermedades crónicas no transmisibles y estimular a la población de buscar modos de vida saludables, valorizando las culturas locales, dándole valor a aquello que se produce en la comunidad. La gran estrategia hoy día del Ministerio de la Salud es dirigir sus atenciones a aquello que nosotros llamamos atenciones primarias o básicas, donde se trabaja en la perspectiva de la promoción de la salud, en lugar de intervenir en las enfermedades cuando ya están instaladas en las personas, puesto que allí usted pasa a cuidar entonces de las personas, orientado por la enfermedad. Entonces la orientación, ella se invierte, usted orienta al Ministerio de la Salud para la promoción de la salud y la prevención. Esa sería la gran inversión de la lógica y de la política del Ministerio de la Salud en Brasil. El programa Gimnasio de la Salud es la materialidad que se da para esta política. Era esto lo que yo quería transmitirles. Espero que haya logrado darle a ustedes un poco del por qué el Ministerio de la Salud hoy día forma parte de este movimiento global para aumentar los niveles de actividad física de la población. Muchísimas gracias. Todos en Europa. Y también en este caso tenemos una biografía, solamente para mencionar un par de cositas sobre ella. Ella fue gerente de proyecto para el proyecto europeo que se llamaba Olimpia, que produjo el capítulo sobre derechos de las mujeres para el deportes, y también trató de promover también la inclusión social a través del deporte. Entonces, Daniela, por favor, la palabra contigo. Muchas gracias. Esto es lo que sé. Te voy a hablar en inglés. Mi portugués es muy poquito que sé. Entonces yo voy a empezar entonces con 3 palabras que usted me pidió. Mis palabras son inclusión, red y alegría. Y ahora voy a tratar de explicar por qué elegí estas 3 palabras. Bueno, primero, antes que nada, voy a hablar tal vez un poco, no sé si voy a hablar. Sí, y yo voy a hablar un poquito sobre este proyecto que más que describir el proyecto europeo que yo quiero darles a ustedes simplemente unas contribuciones para después hacer para reflexión en el trabajo que estamos haciendo. Mimosa es un producto fundado por la Comisión Europea y es sobre cómo encontrar mediciones para incluir refugiados y inmigrantes en los deportes. Y terminó en junio, podemos ver aquí tenemos uno de nuestros socios para la acción, y tenemos varios objetivos y nosotros alcanzamos unos resultados a través de una directriz metodológica e investigación hechos en Italia, en España, y un código de ética. Yo traigo conmigo, no sé dónde están, o algunas de las directrices metodológicas en inglés y español, pero en el sitio web usted puede descargar todos los materiales y encontrar más informaciones sobre los proyectos y la metodología y la directrice. Fueron varios idiomas, no portugués porque no tenemos de hecho nadie de Portugal que ustedes pueden ver, pero pueden fijarse en los otros idiomas, es muy bueno. Entonces ahora quiero empezar con una visión rapidita que quiero darles. Antes que nada, deportes e inclusión social. Nosotros hablamos en este proyecto sobre micromigración, a las personas comunidades de gitanos, y normalmente cuando uno escucha eso aparece otra palabra también por atrás que son problemas, inmigrantes, refugiados, migraciones. La migración es un problema de seguridad, migración es un problema de inclusión social, es un problema de... Y yo quiero empezar a pensar de otra forma, que migración no es un crimen. El problema no viene de la migración, sino de otras cosas. O sea, antes que nada, la legislación de los países colocan barreras para que las personas que puedan trasladarse de un lado al otro del mundo. En Italia, por ejemplo, solamente para darles un ejemplo, una visión rápida, nosotros tenemos una legislación que dice que si usted está nacido en Italia, pero sus padres no son italianos, no son de la Comunidad Europea, usted no es italiano.
funciona. Entonces tenemos esta cuestión del sangre, depende de la sangre para ser realmente un italiano. Y esto quiere decir que las personas hasta de 18 años tienen que ir a la policía para pedir un permiso para quedarse y poder empezar para tener una ciudadanía. Este es el primer problema. El segundo son las reglas de la Federación Europea. En la Federación Europea, no sé cómo es en Brasil, pero disculpe, pero en Europa nosotros tenemos esta ley que coloca barreras para la presencia de actores no jugadores que no sean de la comunidad. Pero esto también pasa también en las divisiones no más amadoras. Y yo no concuerdo, inclusive, no sé ni siquiera en la profesional, pero hablando que vamos a hablar solamente de la parte de amadora, ¿no? de las divisiones amateur. Eso quiere decir que las personas que simplemente quieren divertirse un poco y jugar al fútbol, por ejemplo, no pueden participar de ningún campeonato. Y eso es el problema. Otra cuestión son los medios. Lamentablemente, los medios mandan una idea de los inmigrantes que es muy estereotipizante. Perdón por el inglés, pero y ellos colocan mucha fuerza en el aspecto problema. Entonces, si uno quiere hacer un chiste, simplemente cuente en el artículo cuántas personas entran en tu país al final del año. Vamos a ver que, por ejemplo, en Italia, nosotros vamos a tener algo como 20 millones de personas, pero los medios nunca dicen cuántos de ellos, de hecho, están en Italia o van a otros países, por qué vinieron a Italia, y etcétera. O sea, la presentación de los datos es simplemente una forma media terrorística, y entonces para construir esta imagen y crear miedo en la gente. Y después, hablando un poquito sobre Europa, a veces tenemos una cultura eurocéntrica, y hablando sobre Italia en particular, nosotros no tenemos educación multicultural en la cual, y eso crea barreras entre las personas, porque hay una especie de miedo del otro, del diferente. Entonces, para nosotros, para mi organización y también para el trabajo que hacemos, migración es un derecho de uno de decidir, elegir en qué país quiere vivir y por qué, y escapar si hablamos sobre refugiados, como por ejemplo, como de situación de guerra, o hambre, abuso, etcétera. Entonces, ahora el deporte. Vamos a hablar un poquito del deporte, sí. El deporte para nosotros es muy importante para sobreponer este tipo de problemas, y para nosotros el deporte e inclusión social son personas que se mueven, y yo agarré como movimiento, porque es como ver gente y cultura, porque el deporte, nosotros vimos en nuestras actividades, en los proyectos, el deporte, todas las organizaciones deportivas hacen actividades que aumentan la participación de los migrantes, e inclusive de una forma creativa. A veces se tienen que inventar actividades para poder superar la cuestión de la legislación y los problemas que vemos. Preparan buenas campañas de levantamiento de conciencia y buenos proyectos en educación, entrenamiento y participación. Entonces podremos decir que en Europa, en nuestra organización, la participación de los migrantes en la vida real del deporte es alta, pero tenemos que trabajar todavía más, pero podríamos tener una buena participación. El problema que nosotros tenemos real, porque el deporte podría ser un instrumento para la construcción de comunidades de migrantes y fortalecer su capacidad. Y en este momento es muy difícil porque tenemos que crear nuevos proyectos para poder llegar a esta meta. Para nosotros el deporte es una oportunidad también para trabajo, pero el problema real es cómo involucrar a este grupo y en las posiciones de líder, porque solamente con ellos podremos simplemente superar los problemas que tenemos.
Entonces vos tenés que crear proyectos que le den más posibilidades a estos migrantes para que puedan participar, inclusive en posiciones de cargo más altos, y para que al final de cuentas el deporte ayuda toda la vida de estos migrantes. Y con esta actividad nosotros podemos observar que para algunas personas, si quieren participar en unas actividades deportivas, tienen que ir a un médico para tener una autorización médica. Y para muchos de ellos es la primera vez en su vida que consiguen ver un médico, y entonces empiezan una especie de preparación, y por primera vez van a empezar a tomar cuidado de su propia salud. Y eso es algo también muy importante. El valor agregado de este proyecto, yo sé que estoy yendo medio rapidito, antes que nada es las redes, solo el network. Entonces, que la segunda palabra, porque estas recomendaciones nosotros preparamos, hechas de hecho son hechas con la ayuda de la organización deportiva y con las autoridades locales y con la universidad. Y para nosotros, para poder combatir estos problemas de discriminación, nosotros precisamos de hecho la cooperación de todos los actores sociales. La organización deportiva solamente no puede resolver el problema. Nosotros precisamos las autoridades locales, nacionales y la Unión Europea para que hagan un proyecto integrado. Y en este guía nosotros queríamos dar informaciones bien precisas y recomendaciones de cómo podíamos mejorar la organización de deportiva y qué tipo de proyectos podrían ser hechos en el futuro. Y un poquito largo. Y entonces, otro aspecto es nosotros colocamos los problemas que tenemos que superar en el futuro. Hablamos muchísimo con nuestras organizaciones y nuestros socios en esta inconveniente. Y perdón por los periodistas, pero nuevamente el principal problema que nosotros tenemos son identificados en los problemas. Nosotros tenemos que trabajar con los medios para difundir otra imagen de esta gente y poder presentar el deporte como una herramienta fundamental para poder superar los problemas de racismo y discriminación. Pero a veces los medios, sobre todo la media deportiva, presenta la persona deportiva con una forma muy estereotipizada. Y yo escuché muchas veces cuando yo veo los partidos de fútbol, cuando tienen equipos africanos, algunos comentarios como, miren, miren a los negros hinchando, son todos medio burros. Y yo voy a los estadios italianos y muchas veces yo soy muy aburra y yo soy también colorida, porque cuando estoy en el estadio esa es la forma de expresar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que salten los africanos y que yo no pueda gritar, y si yo grito ese problema y cuando yo grito no hay problema. Entonces, yo escuché otro estereotipo es, por ejemplo, es presentar a los corredores kenianos. Son muy buenos porque, claro, corren en las selvas, en las montañas, sin zapatos, todo, por eso son rapidísimos. Entonces, si vamos a Kenia y te dan, uno ve el entrenamiento que hacen, no es porque andan corriendo sin zapatos en la selva, es porque entrenan de hecho. Entonces precisamos que los medios cambien esa estereotipización, y hasta ahora tenemos que preparar tal vez proyectos integrados y etcétera. Otro problema que nosotros tenemos es de que no hay datos ni investigaciones a nivel europeo sobre el deporte de migrantes, porque es tan difícil tener datos reales sobre cada uno de ellos. Y me parece que es muy importante también tener buenos datos, porque como nosotros hemos visto con todos los proyectos que estamos haciendo con ISCA sobre salud, nosotros presentamos datos que el deporte es bueno para la salud, evidentemente es bueno, fácil para tener más fondos, para hacer más fondos. Precisamos de hecho explotar este argumento más, usarlo más, y evidentemente tenemos que dar también algunas contribuciones para poder cambiar un poquito esa cultura que tenemos para poder combatir el racismo que tenemos en nuestro país. Y estoy casi llegando al final. Y para este proyecto, para mi organización, cuando resolver este problema es muy importante. Cuando involucrar a las personas, este tipo de gente en nuestros proyectos y escucharlos y aprender también de ellos.
porque esa es la única forma de poder crear nuevos proyectos para poder superar los problemas que ya les comenté. Y para darles unos ejemplos positivos, yo acabo de llegar de Italia y de mi organización nosotros vimos que en Italia el cricket no es un deporte conocido, pero es el deporte de cierta comunidad asiática, y vimos el año pasado con la creación de clubes de deporte directamente gestionados por las comunidades asiáticas. Este deporte creció en Italia y esto sí fue importante, y allí las necesidades de ellos nos ayudan entonces a entender un poquito mejor nosotros, porque una cosa que ellos hacen es, nosotros no tenemos canchas para cricket. Si analizamos nuestra ciudad en Italia, nosotros tenemos suficiente base deportiva, no solo clubes de deportes. Si hablamos sobre nuestra ciudad, no tenemos espacio suficiente para practicar deportes. Entonces, hablando con ellos, también podemos resolver algunos problemas que nosotros tenemos. Otra cuestión son las piscinas abiertas solamente para mujeres. Esa fue una experiencia en Turín y fue una solicitación de las mujeres musulmanas, la comunidad musulmana en Turín. Ellas pidieron si podían tener la posibilidad de hacer deportes, sobre todo natación, y la comunidad decidió abrir en la mañana una piscina solamente para mujeres, no para musulmanes, pero para mujeres. Entonces, al inicio, evidentemente, muchas musulmanes iban, inclusive porque dejar los niños y con los operadores de deporte. Evidentemente, todas las personas dentro de la piscina son mujeres, pero después de un par de meses, el director observó que solamente mujeres normales, otras normales, mujeres una mujer que, por ejemplo, sufrió de violencia física o violencia psicológica, adolescentes que no le gusten, tan tímida con su cuerpo. Y entonces, después de esta experiencia, 3 años después, crearon una comunidad de mujeres que hablaban entre sí, se quedaban entre sí y siempre trataban de encontrar soluciones para sus problemas comunes. Entonces, a veces parece que estas soluciones que son muy... parece que habíamos creado un gueto, pero en otros casos ayudó para entender y ver otras necesidades que aparecieron y crear nuevas ideas. Y entonces llego a mi tercera palabra, que es una experiencia que se llama Aliberinantes, que es una nación que trabaja con refugiados, haciendo actividades y en campos de fútbol, hacen rugby y corridas en las montañas. ¿Y por qué quiero terminar de mi video con la palabra alegría? Es porque la princesa, ella era una refugiada en Nigeria, un día ella dijo: me gusta el deporte, y para mí el deporte es salud, y salud es bienestar, y bienestar es alegría. Entonces es increíble cómo ella diseñó cuál es la idea que nosotros queremos llevar adelante. Y entonces ahora, como para nosotros somos nos gustan agarrar las nubes con las manos. Nosotros queremos mostrar un video bien rapidito, y el título está en tal, es nosotros, todos agarramos las nubes, para dejarlos a ustedes con la idea de felicidad. Las fotos son muy lindas. Yo no sé quién tiene que pasar el video. Alguien que pase el video, por favor. Tal vez tiene que ser alguien que me ayude. Più tramonti, fuggire insieme ai delfini, laggiù all'orizzonte, oltre i confini del mondo. Tra queste casse di rum, io e il mio capitano prepariamo la sorte, prepariamo la fuga, perché noi partiremo quando si alzerà.
questo treno mai si fermerà, perché noi cacciatori zingoli non fermiamo mai questo treno mai si fermerà. Le giornate sul ponte sono fredde e veloci, il profumo dei fiori è un ricordo come raggi di sole. E porti siamo banditi, non conosciamo ragione, ma voi restate col culo per terra, voi non avete opinione, mentre noi partiremo quando si alzerà il vento, lasceremo anche questa stazione, partiremo quando si alzerà il vento, e se non si alza il vento useremo il pensiero. Cacciatori di nuvole, noi cacciatori. Voy a comenzar, Coñat, si me permites. Tenemos aquí una pregunta sobre el proyecto MOVE. Y la cuestión es, ¿tú piensas que el gobierno, en términos generales, yo estoy hablando del gobierno en general, deben crear un programa paralelamente con el proyecto MOVE que apoye este proyecto? No. Yo puedo hablar un poco más. Me gustaría decir que existe una ciudad para todos. Yo no pienso que una persona deba ser excluida. Yo creo que el gobierno nacional tiene un papel clave y también pienso que los gobiernos nacionales deben considerar cómo ellos pueden abusar y explotar y usar al máximo organizaciones del tercer sector. Yo pienso que organizaciones a nivel básico están mejores equipadas para entregar actividades deportivas a la comunidad que el gobierno y organizaciones no gubernamentales. Yo creo que deberíamos tener alianzas con las ONGs y también organizaciones y para ayudar al gobierno para que aborde ese problema, lo cual es la clave para la cuestión de salud. Lo mejor que una persona puede hacer para su salud es mantenerse físicamente activa. Estas no son mis palabras, pero sí del profesor de los Estados Unidos. Si esto es un caso, vamos a intentar juntos promover actividades físicas y llevarle al gobierno de forma amigable que financie estructuras para actividades físicas. Eso no va a resolver todos los problemas, es una pieza del rompecabezas y yo tengo certeza que los gobiernos pueden contribuir para esa solución. Me informaron que tenemos apenas 10 minutos, con ello debemos ser breves. Vamos entonces a ver otras preguntas. Tuvimos una pregunta para Ana y esa pregunta es de Ahmed. En Brasil existe una fuerte acción para la práctica del fútbol, handball y básquet. Son básicamente 4 deportes. ¿Cuál es la situación y cómo su instituto trabaja para promover a los otros deportes? Na a decir verdad, no esporte en un deporte educacional, la modalidad es el final de la estrategia.
Los principios del deporte educacional, la estrategia, metodología del deporte educacional es lo más importante en nuestra visión y ella es dirigida a cualquier modalidad. Nosotros no nos amarramos mucho a grupos de fútbol o de básquet, de voleibol, pero nosotros tenemos todo ello. Y lo que nosotros promovemos en esos espacios y en las formaciones também trabalha nesse sentido. Que trabajan en ese sentido sería buscar ampliar el conocimiento de los alumnos en las modalidades deportivas, haciendo proyectos con modalidades. Nosotros ahora tuvimos en Brasil en 2007 el Panamericano, después los Juegos, vamos a tener los Juegos Olímpicos. Siempre hay entonces un momento que los niños y los jóvenes están conectados a lo que está ocurriendo en la televisión de esos grandes eventos. Y allí es una buena oportunidad para que nosotros ampliemos para deportes que no sean tan conocidos. Esgrima, rugby, deportes acuáticos, deportes radicales. En fin, trabajamos mucho con proyectos en ese sentido. Para reforzar un poco esta cuestión, la modalidad deportiva es la punta de la estrategia. Ella es importante para las competencias escolares y regionales y así sucesivamente en aquella pirámide que yo les presenté, pero en lo que se refiere a educación motora, para divertimiento. Es indiferente, trabajamos en este sentido para ampliar conscientemente qué es lo que los alumnos conocen, experimentan, construyen el material, investigan, y trabajamos justamente en ese sentido. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos acá una pregunta para Alexandre. Durante su presentación, usted alientó que el hecho de la transición puede influir al nivel de la actividad física y que las personas que son más activas. ¿Podría explicar cómo es posible y cómo la ciudad puede influenciar en ese aspecto? Evidentemente, cuando se habla de espacios urbanos, la construcción de un polo de la Academia de la Salud o del Gimnasio de la Salud no va a solucionar ese problema como tal. Ofrecerle a la población de forma general el acceso a esos espacios urbanos. El Ministerio de las Ciudades al inicio de este año aprobó un nuevo plan director en el cual los edificios con más de 20.000 habitantes deben seguirlo, y este plan director toma en consideración la construcción de espacios saludables en las ciudades, áreas verdes, parques, inclusive veredas para que las personas tengan movilidad en la ciudad, un transporte activo. Nosotros vemos en Europa principalmente ese esfuerzo para que las personas adopten el transporte activo como forma de locomoción local. Y la ciudad vive en un dilema con ello. Es necesario en la discusión sobre territorio y construcción de los polos de los gimnasios, hacemos un esfuerzo para involucrar otros sectores de la sociedad. El Ministerio del Deporte ha sido un ministerio en el que se ha conversado mucho. El Ministerio de Educación, un punto del espacio de la escuela, es un espacio estratégico para promover la salud y educar a los jóvenes, incentivarlos a los modos de vida más saludables, como el transporte activo, el transporte de bicicleta, construcción de ciclovías, de ciclocanales, programas de transporte de bicicleta compartida. Aquí en el frente del CESTI tenemos las bicicletas compartidas que son del Banco Itaú. El incentivo a la construcción de infraestructura, bicicletarios, donde usted puede estacionar la bicicleta con seguridad. Usted
usted construye corredores de autobuses, de transporte público y metro. Son alternativas que han sido recomendadas por la Organización Mundial de la Salud como estrategias para promover modos de vida saludables en las ciudades. La mayor parte de las ciudades son urbanos, entonces tienen que adaptarse para que las personas cambien el estilo de vida también, que abandonen el uso del automóvil como forma de transporte. Y ahí existen estudios interesantes. Yo estaba en Brasilia, por ejemplo, se discute mucho la cuestión del transporte porque es una ciudad planificada como Brasilia. Es absurdo que ya no tenga un sistema de corredores de autobuses y transporte público cruzando aquellas alas, digamos que ellos le llaman cuadras. Es una ciudad como Brasilia, no tenga un sistema de ciclovías que incentive a las personas al transporte y al uso de la bicicleta como método de transporte. Es un absurdo que una ciudad no le ofrezca eso a su población. Esto es algo que aquí en São Paulo existe un movimiento más organizado del ciclo activista que ha forzado al poder público local de la ciudad a reconocer la bicicleta como un medio de transporte, y entonces se consiguieron ciclocanales y nosotros hemos visto que esas son un logro, pero también es necesario que esto se transforme en acciones más efectivas. El metro, por ejemplo, que recibe las bicicletas en el periodo de las 8 horas de la noche y a partir de las 2 de la tarde, los sábados y todo el domingo, no tiene un vagón adaptado para recibir las bicicletas. Entonces vean lo siguiente, es necesario un conjunto de acciones del poder público, puesto que promover la salud y hacer prevención del surgimiento de las enfermedades crónicas es un esfuerzo conjunto. Debe ser conjunto de la sociedad como un todo, del poder público y de la sociedad civil organizada y de las personas que formen parte de ello. La transformación del espacio urbano, de las ciudades, espacios saludables incentiven a las personas a un modo de vida más saludable y activo. Es determinado para el éxito de esa estrategia. Es una buena respuesta, me gustaría complementarla. Es difícil mantener a las personas físicamente activas si usted observa que las ciudades tienen la tendencia de ser las personas más sedentarias. Televisiones, computadores, todas las personas menos activas. ¿Qué es lo que se puede hacer bien? Usted puede intentar cortar la televisión y los computadores, pero mi mensaje aquí es: vamos a intentar trabajar con aquello que tenemos de forma fácil y pensar de forma creativa, y que usted mencionó aquí ejemplos de soluciones que son activas, y vamos a trabajar con televisiones, computadores, intentando ayudar a mantener informados a las personas físicamente activas. Vamos a mantener las soluciones posibles en lugar de hacerlas imposibles. Muchas gracias por su feedback. Yo creo que esto es muy importante, es un toque cultural, algo que necesita ser fortalecido. Pero sí, desafortunadamente no tenemos tiempo para pasar por todos estos tópicos. Si tiene más preguntas o interés, usted puede interactuar con los ponentes. Ahora tenemos una pregunta para Daniela, pero está relacionada. Usted habló del hecho de que necesitamos integrar inmigrantes y otras culturas. Pero ¿cómo es posible combinar este proyecto de integración con el hecho de que nosotros tenemos que preservar la diversidad de cultura corporal? Por ejemplo, en Italia tenemos muchas personas que vienen de Asia y ellos juegan cricket. Y los italianos no les gusta mucho eso. Ellos usan un idioma extraño, jugando algo que no es común, como el fútbol. Entonces piensan que estas personas son un poco locas. Entonces, ¿cómo se mantiene esta diversidad? ¿Cuánto tiempo tengo para responder ello? Bueno, diversidad es una riqueza.
Yo creo que es importante incluir a las personas y dejar la posibilidad de que ellas hagan aquello que ellas desean hacer. Y yo, usando su ejemplo del cricket, porque yo tengo una historia bien graciosa viniendo de una ciudad bastante interesante en el centro de Italia. Un grupo de jóvenes comenzaron con actividades antirracistas y eran fan del fútbol de Angola. Intentaron involucrar a los inmigrantes comprando entradas para ellos. Y también tenemos bastantes personas del Pakistán, de Bangladesh y de la India. Y en cierto momento dijeron, bueno, es interesante, era un juego de fútbol, pero nosotros no entendemos al juego, nuestro deporte es cricket. Y el grupo dijo, bueno, muy bien, entonces vamos a intentar tener un equipo de cricket. Y entonces comenzaron los equipos de cricket y participaron en una competencia y se hicieron más fuertes. Hoy día ellos representan la ciudad de Ancona en una competencia y la población pasó a reconocerlos, puesto que hubo bastante noticia en relación a ello, pero algunos de los locales, de usted cuida de una tienda o de un bar, usted también venció la partida. Entonces, eso es un proceso bastante largo. Yo estoy contando de historias que ocurrieron algunos años. Entonces, sí, pensamos que es importante darle a las personas la posibilidad de hacer aquello que a ellos les guste, mantener la diversidad que toda la ciudad tiene. Yo creo que esto es lo que yo tendría que decirles. Muchísimas gracias. Como puedes ver, tengo muchas preguntas aquí, pero lamentablemente nuestro tiempo se agotó. Si usted desea colocar sus preguntas y hacerlas directamente a ellos e interactuar, ellos están listos y ustedes serían bienvenidos. El tiempo entonces acabó. Muchas gracias por vuestra participación. Por favor, vamos a aplaudir a nuestros ponentes y disfruten del resto del evento.